Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Primera de Corintios 15, 1 al 58. Permítame comenzar con una pregunta que parece sencilla, pero lo cambia todo. ¿Qué pasaría si esta mañana leyéramos en los periódicos que los arqueólogos han hallado con evidencia irrefutable los huesos de Jesús de Nazaret? No es un juego intelectual. El apóstol Pablo mismo plantea esa pregunta en este capítulo y su respuesta es devastadora. Si Cristo no resucitó, nos podemos ir a casa. No hay nada que celebrar, no hay fe que valga, no hay perdón, no hay esperanza. Estamos en sus propias palabras entre los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Pablo no lo dice para hundirnos, lo dice para construir, porque lo que viene a continuación es una de las defensas más brillantes, más apasionadas y más profundas que jamás se hayan escrito sobre la resurrección. Primera de Corintios 15 es el capítulo de la resurrección por excelencia en todo el Nuevo Testamento. Hoy vamos a recorrerlo de principio a fin. Vamos a ver 5 realidades que emergen del texto y que transforman radicalmente cómo vivimos, cómo sufrimos y cómo morimos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El Evangelio entregado, lo que Pablo recibió y predicó, versículos 1 al 11. Pablo abre con una palabra en griego, gnorizo, os declaro, os hago saber. No está inventando algo nuevo, está recordando lo que ya les predicó y lo llama el Evangelio. Fíjense en la cadena que dibuja Pablo en los versículos 1 y 2. Él les predicó este Evangelio, ellos lo recibieron, en él perseveran, por él son salvos, pero luego añade una condición que nos debe despertar. Si retenéis la palabra que os he predicado, el griego usa ¿con qué palabra? La salvación no es meramente asentir con la cabeza, es perseverar en la palabra recibida. Ahora, les hago una pregunta. ¿Recibiste tú el Evangelio o simplemente lo escuchaste? Hay una diferencia enorme. Ahora bien, ¿qué es ese Evangelio? Pablo lo resume en 4 hechos concretos, 4 piedras angulares. Versículo 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten que cada hecho tiene su firma conforme a las Escrituras. No es una novedad inventada por los discípulos, no es una mitología. Pablo está diciendo, esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, anunciado por los profetas y cumplido en Jesús de Nazaret. Y luego viene algo que en la época no tenía precedente como argumento apologético. Pablo lista a los testigos oculares, a Cefas, Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos, de los cuales dice algo extraordinario, la mayor parte de los cuales viven todavía. En otras palabras, si no me creen a mí, pueden ir a preguntarles a ellos. Este es un argumento histórico verificable.
Y Pablo cierra esta sección con una confesión de humildad que nos desarmará si la escuchamos bien. Versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, que había perseguido a la iglesia y matado creyentes, es ahora apóstol, no por mérito propio, por gracia. Y esa misma gracia que lo transformó a él es la que está en juego cuando hablamos del Evangelio de la Resurrección. Primera gran verdad. El Evangelio que salvó no es un sistema filosófico ni una ética religiosa. Es un conjunto de hechos históricos arraigados en las Escrituras, sellados por testigos y aplicados por la gracia de Dios. Ahora Pablo enfrenta la herejía directamente. Algunos en Corinto decían que no hay resurrección de los muertos, eran gente religiosa, posiblemente creían en Cristo, pero como griegos influenciados por el platonismo, tenían dificultad con la idea de que el cuerpo físico resucitara. El cuerpo para ellos era una prisión del alma, la salvación era escapar del cuerpo, no redimir el cuerpo. Pablo los confronta con una lógica implacable. Si construimos la cadena de sus argumentos, se vería así: si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra predicación es vana, vuestra fe es vana. Somos falsos testigos de Dios. Todavía estáis en vuestros pecados. Los que durmieron en Cristo se perdieron. Somos los más miserables de todos los hombres. Noten especialmente el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Esta es una de las afirmaciones más radicales del Nuevo Testamento. No dice su fe es débil o su fe necesita más fervor. Dice su fe es Keiman, vacía, hueca, sin contenido. Pueden tener toda la emoción religiosa del mundo, pero si Cristo no resucitó, esa emoción no los conecta con nada real. La resurrección no es un detalle teológico opcional que podemos dejar a un lado para concentrarnos en la ética del Sermón del Monte. La resurrección es el corazón. Sin ella no hay perdón real, porque la muerte de Cristo sería solo una muerte más entre millones. Solo un Cristo resucitado puede aplicar en el presente lo que logró en el pasado. Hermanos, hay una epidemia en el cristianismo moderno: la fe sin hueso, fe sentimental de autoayuda, fe que toma lo que me conviene del Evangelio y descarta lo que me incomoda. Pablo le pone nombre a eso: fe vana, y nos llama a algo mejor.
Ahora vamos a analizar los versículos 20 al 34. Y aquí Pablo gira 180 grados. Ha descrito el abismo. Ahora proclama la roca sobre la que estamos de pie y lo hace con una de las palabras más hermosas de todo el capítulo. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora en griego es la gran bisagra del capítulo. Todo lo anterior era el mundo hipotético. El mundo si Cristo no hubiera resucitado, pero aquí estamos en la realidad. Cristo resucitó. Y Pablo usa una imagen que a cualquier judío del primer siglo le hablaría directamente al corazón: las primicias. En el calendario agrícola y litúrgico de Israel, las primicias, en griego, eran el primer manojo de la cosecha que se ofrecía a Dios. Esa ofrenda no era el fin, era la garantía de que había más cosecha por venir. Era la promesa hecha visible. Cristo resucitado es la primicia. Nosotros somos el resto de la cosecha. Su resurrección no es un evento solitario, es la primera ola de una marea que va a cubrir toda la creación. Por ejemplo, le hago una ilustración, la primicia, sobre la primicia. El primero en llegar a la reunión familiar que anuncia que todos los demás vienen detrás. Pablo entonces despliega una teología de dos Adanes que es fundamental para entender el Nuevo Testamento, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En el pensamiento bíblico, Adán es el presente de toda la humanidad. Lo que Adán hizo en el huerto, lo hizo en el nombre de todos. Y lo que trajo fue la muerte, pero Cristo, el segundo Adán, también actúa como representante. Lo que él hizo, obediencia perfecta, muerte vicaria, resurrección gloriosa, lo hizo en nombre de todos los que están en él. ¿Están en Adán? Entonces la muerte los reclama. ¿Están en Cristo? Entonces la vida los reclama. Y luego Pablo mira al horizonte escatológico, versículo 23 al 28. Vendrá el fin. Cristo entregará el reino al Padre. Todos sus enemigos quedarán bajo sus pies y el último enemigo será destruido. Es la muerte. La muerte misma morirá. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Piensen en eso. Hay una lista de enemigos que Cristo está derrotando: el pecado, el diablo, toda potestad y señorío. Y el último en la lista, el más temido, el que hace que los hombres vivan en esclavitud toda su vida, según Hebreos capítulo 2:15, es la muerte. Y ese enemigo también será destruido. Pablo cierra esta sección con una exhortación práctica que puede sorprender. Versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? Porque la doctrina siempre tiene consecuencias prácticas.
Si alguien les dice que no hay resurrección, no solo les está quitando una verdad teológica, les está quitando el fundamento ético de su vida. Si no hay resurrección, si no hay juicio, si no hay Señor a quien rendirle cuentas, ¿para qué vivir santamente? Despierten a la justicia, les dice Pablo en el versículo 34. La teología correcta produce vida correcta. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Pablo sabe que hay una pregunta flotando en el aire. Alguien la va a hacer y la hace en el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta honesta y Pablo la toma en serio, aunque primero la llama insensata. No porque sea mala la pregunta, sino porque la respuesta está delante de ellos, en la naturaleza misma. Usa la imagen de la semilla. Cuando uno siembra una semilla, lo que entierra no es lo que brotará. Entierra un grano árido, pequeño, quizás de trigo, pero lo que emerge es una planta llena de vida, con tallo, hojas y espigas. A continuidad es la misma semilla, pero hay también discontinuidad. No tiene la misma forma. Versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Cuatro contrastes. Cada uno es una promesa: corrupción, incorrupción. Lo que se deteriora ahora es imperecedero. El cuerpo que sufre la enfermedad, la vejez, el dolor, ese mismo cuerpo será recreado sin posibilidad de deterioro. Deshonra, gloria. Lo que hoy morimos en privado, en un hospital, con sufrimiento, resucitará en gloria. La muerte no tiene la última palabra sobre la dignidad humana. Debilidad, poder. Lo que hoy no puede sostenerse en pie, lo que necesita bastón o silla de ruedas o ayuda para moverse, resucitará en poder. Cuerpo animal, cuerpo espiritual. Pablo no está diciendo que el cuerpo resucitado será incorpóreo, una especie de fantasma. Espiritual aquí no significa sin materia, sino gobernado por el Espíritu de Dios, un cuerpo perfectamente adaptado para la vida en el reino eterno. Les hablo a aquellos que padecen alguna enfermedad. Vuelve Pablo a la teología de los dos Adanes. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hemos llevado la imagen del terrenal, Adán, en su fragilidad y mortalidad, pero llevaremos también la imagen del celestial. El cuerpo resucitado de Jesús no fue una aparición ni un fantasma. Comió, fue tocado, mostró las cicatrices de los clavos. Era real, y ese mismo tipo de cuerpo glorificado es el que nos espera. La muerte tragada en victoria. El triunfo final. Llegamos al clímax del capítulo. Pablo ha construido el argumento ladrillo por ladrillo y ahora hace sonar las trompetas. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un misterio en el vocabulario paulino no es algo oscuro o difícil de entender.
Es una verdad antes oculta que Dios ahora revela. La revelación es esta, la transformación que viene no es solo para los que mueran antes del retorno de Cristo. Los que estén vivos también serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final. Versículos 52-53 dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces, Pablo hace algo que solo puede hacer quien realmente cree en la resurrección. Cita a Isaías y a Oseas, dos profetas del Antiguo Testamento, y convierte sus palabras en un grito de burla a la muerte. Versículos 54-55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el lenguaje de quien ya sabe el resultado del partido. No es arrogancia, es certeza basada en una promesa cumplida. Cristo ya venció a la muerte. La tumba ya fue vencida. Todo lo que queda es la consumación de esa victoria. Pablo explica que el aguijón de la muerte es el pecado y que el poder del pecado es la ley. Versículo 56. Sin Cristo, la ley nos condena y el pecado nos mata. Pero en Cristo, esa cadena está rota. Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten el tiempo verbal. No nos dará, nos da presente la victoria. Es una realidad presente que anticipa una consumación futura. Hoy en Cristo ya somos más que vencedores. Y entonces Pablo aterriza toda esa teología gloriosa en el presente más concreto. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que toda la argumentación teológica del capítulo desemboca en esta exhortación pastoral. La resurrección no es solo una doctrina para defender a los débiles, perdón. La resurrección no es solo una doctrina para defender en los debates, es el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas. 4 llamados en este versículo: estad firmes, con raíces profundas, inamovibles, sed constantes, que nada los sacuda. Tercero, creciendo siempre, abundando y sabiendo en el Señor nada de lo que hagan es en vano. Comenzamos hoy con una pregunta. ¿Qué pasaría si hallaran los huesos de Jesús? La respuesta de Pablo es clara. Si eso pasara, nuestra fe sería vana.
todavía estaríamos en nuestros pecados. Y quienes murieron en Cristo estarían perdidos para siempre. Pero eso no pasó. Y el capítulo 15 de Primera de Corintios nos ha llevado a recorrer 5 realidades que lo comprueban y que nos llaman a vivir diferente. Primero, el evangelio que recibimos no es una filosofía ni una ética, es un conjunto de hechos históricos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, fue visto por cientos de personas. Este es el evangelio. Segundo, sin la resurrección nada de lo demás tiene sustento. No hay perdón real, no hay fe real, no hay esperanza real. La resurrección es el corazón del evangelio, no un anexo. Tercero, Cristo resucitó como primicias. No está solo. Somos el resto de la cosecha, la muerte misma será destruida. La historia tiene un final escrito. Cuarto, el cuerpo resucitado que nos espera es el mismo y es diferente, continuo pero glorificado, real pero imperecedero, físico pero gobernado por el Espíritu. Vale la pena esperar. Quinto, porque Cristo venció, vivimos hoy con firmeza, constancia y abundancia, sabiendo que nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Permítame terminar con una imagen. En el 19 de abril de 1995, un camión bomba destruyó el edificio Alfred Murrah en Oklahoma City. Murieron 168 personas. Semanas después, en medio de los escombros, alguien plantó un árbol. Lo llamaron el árbol superviviente, un olmo americano que había resistido la explosión y seguía vivo. Hoy ese árbol es símbolo de resurrección en ese memorial. Es el primero que uno ve al llegar en medio de los muros destruidos, de los nombres grabados en piedra, de las sillas vacías que representan a los muertos. Está el árbol, vivo, creciendo, anunciando que la vida es más fuerte que la muerte. Jesús es ese árbol, no el árbol superviviente, sino el árbol resurrecto, el primero en atravesar la muerte y salir al otro lado con vida. Y les juro que hay más cosecha por venir. Estén firmes hoy, están firmes hoy, están constantes, o la vida los ha sacudido hasta hacerles dudar de si todo esto vale la pena. El capítulo 15 de Primera de Corintios les responde desde la eternidad: vale la pena. Cristo resucitó. Ustedes resucitarán y nada, absolutamente nada de lo que hagan en el Señor es en vano. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.